Buenos días, nosotros somos estudiantes de Contaduría Pública, quinto semestre. El tema que vamos a tratar hoy son los títulos de valores. Mi nombre es Michelle Dayana Garzón Ocampo. Es Andrea Paola Cuello y también soy estudiante de Contaduría Pública, quinto semestre en Uniminuto. Bueno, los títulos valores son documentos muy importantes de derecho mercantil. ¿Por qué? Porque se emplean o son necesarios para legitimar los derechos de tipo literario o autónomo patrimonial. Bueno, también podemos definir los títulos valores como son documentos necesarios para el beneficio de una persona. Hablaremos de la clasificación de los títulos valores en su derecho incorporado. Tenemos el primero, que sería el convencional o el convencional o el cambiario, que este más o menos se define más que todo en créditos. Puede ser las letras de cambio, los cheques, entre otros. También se maneja otro, que puede ser el autoritario o el participativo. Este más que todo se define o se le atribuye al titular cuando se le cede o se le asigna una posesión en el ámbito de una entidad. Un ejemplo muy claro pueden ser las acciones de las SA. Y el último sería el real o el tradicional, que eso se define como la disponibilidad de mercancías. También podemos hablar sobre el objeto sobre el cual recae, que sería la moneda, la forma de creación, el lugar de creación, el cumplimiento de las formalidades, la naturaleza jurídica del creador. También puede ser la función económica, otra es la causa, el régimen que lo aplica, y por último está la ley de circulación. Clasificación según el contenido de depreciación o el objeto sobre el cual recae. Esta clasificación apunta a determinar todo aquello que se puede exigir en virtud de un título que se ha emitido, es decir, la prestación en él incorporada. Desde este ángulo, los títulos pueden ser de contenido crediticio, reales de tradición o representación de mercancía, corporativos o de participación. Títulos valores de contenido negociable. El artículo 821 del Código de Comercio indica que cuando son contratos o leyes bajo la frase instrumentos negociables, estamos hablando de un título valor de contenido crediticio. ¿Qué significa esto? Que la ley ampara este tipo de negociaciones o de contratos bajo la misma frase de instrumentos negociables y legales. ¿Qué títulos de valores son de contenido crediticio? Tenemos el cheque. Se trata de un título de valor en el cual va impresa una orden de pago dirigida por el librador contra el librado, contra el banco, girado con el fin de que se pague una suma determinada de dinero inserta en el documento. Letra de cambio. Se trata de una orden dada por el librador contra el girador con el fin de que igualmente se pague una suma de dinero determinada. El pagaré. Se trata de una promesa que hace el otorgante del título encaminada a pagar una suma de dinero. Los bonos son de contenido crediticio porque representan una alícuota en un crédito colectivo que permiten a su tenedor obtener el reembolso de una suma determinada.
Certificados de depósito a término. Es un título de valor de contenido crediticio, ya que le permite al tenedor obtener la devolución de una suma de dinero por él depositada. Factura cambiaria de compraventa. Esto es un documento legal que libra al vendedor contra el comprador, donde le exige el pago total o parcial de todas las mercancías. También se maneja la factura cambiaria de transporte. Es prácticamente lo mismo, significa que es un documento que libra al transportador de todos los gastos que se pueda tener en el momento del transporte de la mercancía, como los fletes y prácticamente en otras cosas. También tenemos el bono de prenda. El bono de prenda es un documento legal utilizado por todos los almacenes de depósito en el cual en él se incorpora un crédito. Por eso son títulos valores de contenido crediticio. ¿Qué significa? Que los bonos son créditos, se incorporan en créditos prendarios, en donde se enmarcan mercancías bajo certificados, o se amparan mercancías bajo certificados de depósito, que asimismo pueden gozar de privilegios y de beneficios sobre el mismo. Otros títulos de valores clasificados como de contenido crediticio pueden ser las cédulas, los títulos de ahorro cafeteros, en fin, todos aquellos que tengan como objetivo cobrar una suma de dinero. Títulos de valores representativos de mercancías. Se caracterizan porque confieren derechos sobre mercancías y no sobre dinero, como los de contenido crediticio. Igualmente, se caracterizan porque aquella persona poseedora del documento es dueña de la mercancía en él contenida y por tanto como titular de las mismas puede disponer de ellas. Así lo plasma el artículo 644 del Código de Comercio, al indicar que los títulos representativos de mercancías atribuyen a su tenedor legítimo el derecho exclusivo de disponer de las mercancías que en él se especifica. Estas condiciones, el titular del documento representativo de mercancías podrá transferirlas, transfiriendo el respectivo título de valor. Bueno, también vamos a hablar de cuáles son los títulos valores representativos en mercancías de tradición. Bueno, acá vamos a hablar de dos artículos. Tenemos el 757 que habla ese es del Código de Comercio. Percibe que los certificados de depósitos incorporan los derechos del depositante sobre las mercancías depositadas y destinadas a servir como instrumento de enajenación, ¿cierto? También manejamos otro código que es el 676. Este código es del mismo Código de Comercio y indica o enseña el conocimiento del embarque y la carta del porte. Tienen el carácter de título representativo de las mercancías y el objeto del transporte de las mismas mercancías. Bueno, vamos a hablar de los títulos de participación corporativos o de participación. Bueno, los títulos corporativos o de participación son algunos por otros denominados como títulos personales. ¿Qué significa? Esto es un título el cual se confiere a su titular el poder o la facultad de otorgarle en calidad especial en su condición de miembro, por ejemplo, puede ser las acciones de sociedades. Los títulos de valores corporativos confieren básicamente dos clases de derechos. Por un lado, los derechos tipo económico y por el otro, el de índole político. En cuanto al derecho económico, inicialmente acreditan que su titular participa en el capital de una sociedad, de una empresa, de una compañía y además
como consecuencia de la inversión que efectuó. Adquieren el derecho de participación proporcional de una inversión en las unidades productivas de la compañía. Bien, en el renglón de dividendos y de utilidades, su participación implica igualmente que en el capital, fusión, disolución, aprobación de estos estados financieros, reparto de utilidades y en todo caso participan con voz y voto de las decisiones relacionadas con la administración y existencia de la sociedad.